Hola amigos, bienvenidos a tu canal de inglés. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Hoy te traigo 6 palabras que presentan cierta confusión en el momento de pronunciarlas o de entenderlas cuando alguien nos las dice. Son las palabras oso, pájaro, barba, nacer, cerveza y pie descalzo, o algunas veces podría ser desnudo. Vamos a estar hablando acerca de estas 6 palabras que son los famosos pares mínimos en inglés, porque son palabras muy similares en cuanto a su pronunciación. Y vas a ver que realmente no es muy difícil diferenciarlas. Bueno, empezamos. La primera palabra es oso, bear, bear. Es importante que veamos la transcripción fonética, bear, bear, oso. Y luego tengo bear, bear, descalzo o desnudo. La escritura B-E-A-R para bear, y acá yo tengo B-A-R-E, bear, la pronunciación va a ser exactamente igual, aunque la escritura difiere un poco. Bear y bear. Entonces ya sé que estas dos palabras son exactamente iguales y tienen la misma pronunciación. Ahora, continuamos con beer, cerveza, beer. Y la vamos a diferenciar de la barba. Es muy parecida, pero le agregamos una D final. Beard. Beard. Okay, yo digo beard, 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 beard. Ahí está la diferencia entre cerveza y barba. Ahora, yo tengo pájaro. Bird. Bird. Aquí tengo la transcripción. Bird. Y lo vamos a diferenciar del birth. Birth. Hay un sonido de TH que lo estudiamos en un video anterior y está en posición final. Nacimiento, birth. Decimos birth, birth. Bueno, básicamente esa es la diferenciación que tenemos entre estas 6 palabras. Ahora te traigo algunos ejemplos. Empezamos con bear. Bear. 1. Bears are very smart animals. Bears are very smart animals. 2. Bears are mammals. Bears are mammals. 3. Bears can run very fast. Bears can run very fast. 4. Bears can live between 25 to 50 years. Bears can live between 25 to 50 years. 5. Bears hibernate during winter time. Bears hibernate during winter time. Continuamos con bear, que se pronuncia exactamente igual como oso, que puede ser descalzo, desnudo o algo que está vacío. Number 1. The trees are already bare. The trees are already bare. 2. Many trees are bare in winter. Many trees are bare in winter. 3. The room was bare of furniture. The room was bare of furniture. 4. The apartment was completely bare when we moved in. The apartment was completely bare when we moved in. 5. I caught a big fish yesterday with my bare hands. One more time and say, I caught a big fish yesterday with my bare hands. Ok, seguimos ahora con la cerveza, beer, beer. 1. Do you drink beer? Do you drink beer? 2. I don't like beer. I don't like beer. 3. How much is a beer? How much is a beer? 4. I don't drink beer. I don't drink beer. 5. Whose beer is this? Whose beer is this? Ahora te voy a dar algunos ejemplos con beard, barba, beard. 1. David has a long beard. David has a long beard. 2. Tim has a thick beard. Tim has a thick beard. 3. Can I touch your beard? Can I touch your beard? 4.
My beard grows quickly. My beard grows quickly. 5. Are you growing a beard? Are you growing a beard? Okay. The next one is la palabra pájaro. Bird. A bird. You go, some birds migrate south from winter. Some birds migrate south from winter. Number 2, a bird landed in that big tree. A bird landed in that big tree. Number 3, I listen to the birds sing outside the window. I listen to the birds sing outside the windows. 4, the mother bird is laying eggs. The mother bird is laying eggs. And 5, they put a bird feeder on the patio. They put a bird feeder on the patio. Y la última palabra, birth. Birth. TH, posición TH al final. 1, we say the father was present at the birth. The father was present at the birth. 2, congratulations on the birth of your child. Congratulations on the birth of your child. 3, it was a difficult birth. It was a difficult birth. 4, please state your date of birth. Please state your date of birth. 5, Michael has been blind from birth. Michael has been blind from birth. Bueno, esos son varios ejemplos con estas palabras. Una vez más decimos bear, 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 beer, beer, and then I say beard, beard, bird, pájaro, bird, and then we have birth, birth, nacimiento. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que esta clase haya sido de su total agrado. Por favor, recuerda suscríbete totalmente gratis a este canal. Regálame un like o me gusta, que es muy importante para nosotros. Comente, comparte. También, por favor, activa la campanita de notificaciones. Así te vamos a mandar una alerta cada vez que subamos una nueva clase o un nuevo video. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico personal rjoven66@gmail.com. Me encantaría recibir noticias tuyas. Y ya sabes, como siempre, si deseas una copia de este material en formato de PDF o en PowerPoint, mándame un correo electrónico y dime, Raúl, quiero esta presentación, con mucho gusto te la hago llegar. Me encantó tenerte aquí hoy. Gracias por el privilegio de tu tiempo. Gracias por ver esta presentación y espero verte en una próxima clase o un próximo video. Hasta pronto, amigos.